Antonio, el inversor de repollo y el sueño europeo. Parte I, la tierra y el repollo, infancia y la semilla del sueño. La feria de São Mateus siempre despertaba antes que el sol. Y, con ella, despertaba Antonio, un niño flaco de 10 años, con ojos que absorbían el mundo y manos ya callosas por el trabajo. El olor a tierra mojada, especias y café fuerte era su despertador. Antonio no era solo un ayudante, era el principal vendedor del puesto de sus padres, seu João y dona Lucia, cuya especialidad eran los repollos. Repollos grandes, verdes y firmes, cultivados con sudor y cariño en la pequeña granja familiar. Repollo fresco. Acaba de salir de la tierra, clienta, gritaba Antonio con una voz sorprendentemente fuerte para su tamaño, equilibrándose entre las cajas de madera. Cada moneda que entraba era un alivio para sus padres, cuyas deudas parecían crecer siempre más rápido que la cosecha. La rutina era espartana: levantarse de madrugada, cargar la carreta, vender hasta el final de la mañana, regresar para ayudar en la cosecha de la tarde, y apenas conciliar el sueño antes de que todo comenzara de nuevo. Pero, mientras negociaba el precio del repollo con la malhumorada dona Zulmira, la mente de Antonio no estaba solo allí. Con cada hoja que separaba, veía mapas. Su único lujo, guardado bajo el colchón de paja, era un viejo atlas donado por un profesor jubilado. En las raras noches en que la luz del farol lo permitía, trazaba con el dedo las líneas azules y amarillas que formaban Europa, el verde suave de Irlanda, el mar azul del Mediterráneo, las elegantes formas de Italia y las líneas geométricas de Alemania. Europa era para él un lugar de castillos, historias antiguas y, sobre todo, oportunidades. Nunca habló de su sueño con nadie más que con su madre. ¿Por qué Europa, hijo mío? ¿Por qué no la capital?, preguntaba dona Lucia, arreglándose el cabello. La capital es solo más grande, madre. Europa es diferente. Ellos construyeron el mundo. Si voy allí, aprenderé a construir el mío. Un día volveré y te compraré tierras, pero primero necesito ver esas ciudades, respondía Antonio, con una certeza que no parecía caber en un niño que olía a repollo. Parte 2. La lección del negocio, adolescencia y la maduración. Los años pasaron. Antonio, ahora un adolescente de 16 años, transformó el puesto de repollo en una escuela de negocios improvisada. No solo vendía repollo, gestionaba la cadena de valor. Observó que, en lugar de vender solo el repollo in natura, podía agregar valor. Comenzó a preparar conservas de chucrut con una receta antigua de su abuela, y pronto el repollo de Antonio se convirtió en un éxito en la feria, vendido a un mejor precio. Esta pequeña innovación generó un excedente. En lugar de entregar el dinero íntegramente a sus padres, les hizo una propuesta: padre, permítame quedarme con el 10% de las ganancias del chucrut. Invertiré para expandir el negocio. Seu João, desconfiado, pero admirado por la audacia de su hijo, accedió. Antonio no compró zapatos nuevos. Compró libros de contabilidad de segunda mano. En lugar de expandir el puesto, notó que la feria vecina no tenía un buen proveedor de raíces. Usó sus ganancias para alquilar una pequeña sección del terreno de sus padres y plantar zanahorias y remolachas de variedades raras. A los 18 años, Antonio ya era un pequeño mayorista. Tenía otras 3 ferias como clientes y un cuaderno lleno de notas sobre márgenes de beneficio, logística y optimización del tiempo. El sueño, sin embargo, seguía vivo, grabado en su pared: Europa. El punto de inflexión llegó cuando sus padres, con la ayuda de Antonio, lograron saldar las últimas grandes deudas y estabilizar la granja. Era el momento. Antonio vendió su participación en el negocio, que ahora era rentable, a sus padres, asegurando su seguridad financiera. El valor era modesto, pero la sensación del deber cumplido era inmensa. Con el dinero en la mano, no compró un pasaje directo a un destino turístico. Compró un pasaje de tercera clase a Lisboa, Portugal, la puerta de entrada más accesible a su Europa. Parte 3. El salto a lo desconocido, llegada y la forja. La llegada a Lisboa fue un choque brutal. Antonio esperaba castillos y gloria, encontró la dureza de una gran ciudad, la barrera del idioma, el acento era un desafío, y la soledad. El dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo se evaporaba rápidamente con el alquiler y la comida. Su primer empleo fue en un muelle,
descargando pescado. El olor no era a tierra, sino a sal y brisa marina, y el trabajo era infinitamente más duro que el de la feria. Pero Antonio tenía la resiliencia del repollo. A los 20 años, consiguió un empleo como auxiliar en un almacén de distribución, la columna vertebral de cualquier economía. Fue allí donde aplicó las lecciones de la feria. No se contentaba con mover cajas. Observaba, ¿dónde estaba el desperdicio de tiempo? ¿Qué mercancía tenía mayor rotación y menor costo de almacenamiento? ¿Cómo se negociaban los grandes contratos? En poco tiempo, Antonio no era solo el mejor cargador, era el mejor organizador. El gerente, un hombre pragmático llamado señor Costa, lo notó. Antonio, tienes habilidad para los números. Parece que siempre estás calculando. Señor Costa, yo no vendía repollo por precio. Lo vendía por valor. Y el valor aquí es optimizar el stock. Hay 2 contenedores que han estado parados durante 3 meses, y el costo de almacenamiento ya ha consumido el margen de beneficio. Necesitamos un nuevo plan de rotación. El señor Costa, impresionado, le dio una oportunidad en el área administrativa. Antonio se sumergió en hojas de cálculo, estadísticas e informes de mercado. Estudió por la noche, usando bibliotecas públicas, y aprendió sobre la zona euro, la política monetaria y, crucialmente, el concepto de activos tangibles e intangibles. Parte 4. El inversor de repollo, el apogeo. Con 25 años, Antonio dio su primer gran paso. Había ahorrado e invertido cuidadosamente una pequeña cantidad. ¿Su enfoque? Logística y cadena de frío en Europa Central. Recordaba cómo el calor estropeaba sus conservas de chucrut en Brasil si no se refrigeraban correctamente. En Europa, la distribución de alimentos a escala industrial era un juego de márgenes mínimos y un control de temperatura impecable. Su primera inversión fue en una pequeña startup en Hamburgo, Alemania, que desarrollaba software para optimizar rutas de camiones refrigerados, minimizando el tiempo de inactividad y el gasto de combustible. Era un riesgo alto, pero Antonio vio la oportunidad donde otros veían solo tecnología compleja. Invirtió no solo dinero, sino también su conocimiento práctico del día a día, heredado de las frías mañanas en la feria. La startup despegó. Antonio, ahora conocido en los círculos de inversión como el repollo, un apodo que adoptó con orgullo, recordando sus raíces, no se detuvo allí. Veía oportunidades en toda Europa. 1. Irlanda, logística de datos notó la creciente necesidad de data centers. Invirtió en terrenos estratégicos cerca de cables submarinos y financió la infraestructura para proporcionarlos, comprendiendo que el nuevo transporte de mercancías era la velocidad de la información. 2. Italia, revitalización de activos usando el principio de agregar valor, como hacía con el chucrut. Compró una serie de almacenes antiguos y subutilizados en la región de la Toscana y los transformó en modernos hubs de distribución de vino y aceite de oliva, aplicando tecnología alemana de optimización de existencias. 3. Polonia, energía verde predijo la transición energética e invirtió en granjas de paneles solares, asegurando contratos a largo plazo con el gobierno, uniendo su pragmatismo financiero con la sostenibilidad. Su filosofía siempre fue la misma: invertir en lo esencial que la gente había olvidado valorar. El repollo era esencial. La logística es esencial. La información y la energía son esenciales. Parte V. La cosecha y el regreso, la realización. A los 45 años, Antonio era un ciudadano europeo respetado, fluido en 4 idiomas y propietario de una cartera de inversiones diversificada que valía millones. Caminaba por los pasillos de Frankfurt y Londres, pero jamás olvidaba el olor a tierra de São Mateus. Un día, recibió una invitación. La Cámara de Comercio de su ciudad natal lo invitaba a dar una conferencia sobre su trayectoria. Antonio aceptó. Desembarcó en el pequeño aeropuerto regional, no en un jet privado. Prefería los vuelos comerciales para mantener los pies en la tierra, literalmente, sino con la calma y la dignidad de quien construyó su propio camino. En la conferencia, ante cientos de jóvenes y sus padres, Seujoao y Dona Lucia, con lágrimas en los ojos, Antonio sostuvo un repollo grande y verde que había comprado a un productor local. Cuando era pequeño, todos me veían como el niño del repollo, dijo, con la voz embargada por la emoción y una feliz nostalgia.
Pero nunca vi este vegetal como algo humilde. Lo vi como un activo. Un activo que me enseñó sobre costo, beneficio, estacionalidad y la necesidad de innovar. Mi sueño era Europa, y lo realicé. Pero la mayor inversión que hice fue en una lección que aprendí en esa feria. El valor no está en lo que vendes, sino en cómo te dedicas a venderlo. No importa si es repollo o un fondo de inversión multimillonario. Antonio nunca olvidó de dónde venía. Utilizó parte de su fortuna para crear un fondo de microcrédito y educación empresarial en su región, ayudando a otros jóvenes a transformar sus repollos en sueños. El repollo de Antonio no solo lo sostuvo, lo lanzó al mundo. El niño que soñaba mirando mapas con la punta del dedo era ahora un maestro constructor, un inversor que plantaba semillas de prosperidad en suelo europeo, demostrando que las lecciones más valiosas de la vida se cosechan en la simplicidad de la tierra. Irónicamente, el olor a repollo para él ya no era el olor a pobreza, sino el dulce e inconfundible olor del éxito.